Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenido a Martingala Parlamentaria, como siempre aquí en la pantalla de Canal 22, y siguen los golpes de nocaut para el gobierno, que se habló con el ajuste salvaje, una mentira diabólica que se llama José Luis Esper, que se suma a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación, y usted recordará criptomoneda, negocios oscuros, ahora narcotráfico, corrupción con medicamentos. Y en el año 2011, si hacemos un poco de historia, Antonio Fred Machado, este personaje oscuro que fue famoso justamente por José Luis Esper, se vinculó en expedientes judiciales con los hermanos Juliá, detenidos en España. Acuérdese, lo encontraron en España con 944 kilos de cocaína. Y Fred Machado les había alquilado una de sus tantas aviones, más de 100. Y en el 2011, Federico Veláscar, uno de los financistas del dinero, de la ruta del dinero K, también alquiló una de las aviones del señor Antonio Fred Machado. Involucrado también Fred Machado en Guatemala, en minas de zinc, de plomo, de oro, de plata, y todo haciendo el lavado de dinero del cartel de Sinaloa. En el 2018, una de sus aviones se estrelló en Venezuela con 1.200 kilos de cocaína, también del cartel de Sinaloa. En el 2019 se estrelló en México con 1.200 kilos de cocaína. Y en el 2020 fue interceptada otro avión en Guatemala con 1.700 kilos de cocaína. En febrero del 2020, en Bélice, con 2.300 kilos de cocaína. Machado operaba desde Colombia, Venezuela, Ecuador, Bélice, Guatemala, Honduras, México, y todo esto hacia los Estados Unidos. A través de una investigación periodística y de la justicia de Texas, bueno, ahí apareció la hora de la verdad, y a partir de aquí empieza denuncias penales, y entre medio de todo esto la campaña del señor José Luis Esper. Hoy los apoderados de José Luis Esper están a punto de ser llevados a la justicia en una situación de juicio oral que va a ser para alquilar balcones. Y fíjense los nombres: el ex concejal José Bonazzi, del partido UNITE, su hija es diputada nacional; Antonio Montenegro, padre de Lucía Montenegro, legisladora por la ciudad. ¿Por qué le doy estos tres nombres? Porque va a ser lo próximo que va a ocurrir con respecto a esta investigación que el juez federal Pérez de Giorgi lo tenía dormido y ahora se dio cuenta de los 35 vuelos o más del señor Esper por la campaña. Ahora fíjate qué casualidad, que la renuncia de Esper, esta semana renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, que dicen que lo va a suplantar el diputado nacional Alberto Venegas Lynch, conocido como Berti. Y esto ocurre en el 25º aniversario de la renuncia en el Hotel Castelar del señor Carlos Alberto
Chacho Álvarez, un 6 de octubre del año 2000. Qué parangón de la historia. Y hay mucha tela para cortar con respecto a este tema. La Cámara de Diputados, por supuesto, está pidiendo la expulsión por inhabilidad moral. Lo hizo Unión por la Patria, lo hizo Facundo Manes, a través del bloque Democracia para Siempre. Ahora tenemos a Diego Santilli en el centro de La Libertad Avanza como la figura que quiere salvar las cosas, también cuestionado, como también lo es Cristian Ritondo. Y los candidatos del PRO llenaron las listas de La Libertad Avanza. Pero en la calle todos se preguntan que el señor Esper es narcodiputado. Y este es el gran tema de esta semana políticamente hablando, más allá de la actividad parlamentaria con el tema de los decretos y más allá de otros temas que, como dijimos la semana anterior, están quedando en el tintero político. Mientras tanto, en la Argentina aumenta el pan. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, si vos tenés que comprar el pan de cada día, el kilo te sale 2.800 pesos. Y en el centro de cualquiera de nuestras ciudades, en la provincia de Buenos Aires, sale 3.200. Claro, pero mientras tanto el señor presidente de la Nación en el Movistar Arena se gasta $100.000 en un acto que es la presentación de un libro con la llamada banda presidencial, que está el señor Alberto Venegas Lynch, Berti, como baterista, su hermano Joaquín Venegas Lynch, que es candidato a senador nacional el 26 de octubre en el bajo, la señora Lilia Lemoine en voces, y el señor Marcelo Duclos, coautor con Nicolás Márquez de un libro de Milei que se llama La Revolución que no vinieron venir. ¿Quién no vio venir? Ustedes. Y hoy presentaba el libro en esta semana La construcción del milagro. El milagro que los argentinos y argentinas, como vos que estás del otro lado, no lo ven, porque el mango no alcanza. Vamos a presentar a los invitados del día de hoy. En primer orden vamos a presentar a Cecilia Rey, mujer de la provincia de Buenos Aires, de Pilar, y vicepresidenta de la agrupación política Esperanza Nacional. ¿Cómo te va, Cecilia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Martillera pública. Martillera pública, sí. Vamos a hablar también un poco de ese sector, que está castigado. Está muy castigado en este momento. Ya no hay escrituras, ni en Cava, ni en Gran Buenos Aires. Muy complicado. Muy complicado. Y un habitué, Nicolás Urclé, Nobel dirigente de la agrupación también Esperanza Nacional. ¿Cómo te va, Nicolás? Hola, Puma, gracias por invitarme. Bueno, el tema, sin lugar a dudas, es José Luis Esper. ¿Cuál Sí. es tu mirada? Y sin lugar a dudas, a pesar de la sonrisa, porque es cierto, nos causa gracia, pero también nos pone un poco tristes. No, me río para no llorar, ¿no? Porque tener un narcodiputado como José Luis Esper, financiado por Frei Machado y vinculado con causas de narcotráfico, es lo peor que le pudo pasar a la política. Esto ya se veía desde el 2019, donde José Luis Esper ya era financiado por este personaje y decía la cárcel o bala, ¿no? Y entonces creo que se lo decía él mismo. Porque 35 viajes, el financiamiento de los $200.000 y un montón de cosas más que van saliendo, empezás a ver que lo que decían del peronismo empezó a pasar en los liberales. Claro, claro. O sea, ¿de dónde vienen todas las problemáticas del narcotráfico, de trata de blanca y un montón de cosas? Viene de los liberales. Pues si te pones a ver la historia, los que trajeron la droga a la Argentina fueron los militares liberales, Claro. que son hijos, nietos y sobrinos de todos estos muchachos que hoy están en el poder. Y aparte este desfile, digamos,
de carteles ya se hablaba en los 90, por ejemplo, el cartel de Juárez, también Claro. que estaba financiando aquí en la Argentina. O sea que no nos asusta esto. Claro, lo que pasa que, a ver, vos tenés un gobierno hoy que de donde mires, candidatos que mires, tienen una carpeta. Y hay algo también que está surgiendo esta semana de Diego Santilli y su familia, que tienen 14 sociedades en paraísos fiscales. ¿Cómo es que el señor Diego César Santilli, que parecía como el gran dirigente que salvaba las cosas, por supuesto que estaba la discusión de la reimpresión, los 15.000 millones de pesos, que no hay que hacerlo, y aparte pocas semanas para una elección, donde el gobierno se está hundiendo cada vez más? Lo que pasa es que se dieron cuenta de que las últimas semanas Esper había bajado mucho. Entonces necesitaban un candidato de Capital Federal, pasarlo a la provincia de Buenos Aires para poder jugar. Como Diego Santilli, que hace 40 años que hace política, y de los 40 años que tiene empresas y negocios, su familia y él en Estados Unidos. Aparte no puede comprobar el valor de su vehículo que compró y de su casa. Bueno, ya es preocupante para la política. A ver, no solamente él, tenemos un conocido dirigente de la República de Matadero que también tiene offshore. Sí, que fue denunciado justamente hace unos meses O atrás. sea, si vos ves el PRO y la Libertad Avanza tienen una similitud. Todos tienen causas penales. Aparte presentar a Santilli en la ciudad de Mar del Plata, después de el Movistar Arena, siguiendo el show, ¿no es cierto?, con Guillermo Montenegro, intendente de la ciudad de Mar del Plata, que también es senador provincial actualmente. Y bueno, se mezclan las cosas, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿la justicia avanzará? ¿Cómo ves esto? Yo creo que la justicia... Porque uno ve que Fred Machado está cómodo. No, la justicia está cooptada por operadores del PRO. Claro. Para eso lo llaman a Mauricio Macri a sentarse en Olivo. Es clara la situación de que hoy necesita de Mauricio Macri y Javier Milei para poner una Dicen que a Macri, me contaban en el Congreso, le ofrecieron ser canciller para que recorra el mundo. Yo creo que ya está, porque él no está en la Fundación FIFA. A ver, hay un modelo político y económico que está terminado. Esto como es claro, como dice Santiago Cuño. El modelo está terminado. Ahora que dijiste eso, este señor, Santiago Cuño fue el primero que denunció hace meses a José Luis Esper. Y que hoy, en las encuestas, está ingresando como diputado nacional. Este es el que habló primero que todos, porque los conoce bien. Le quiero preguntar a la dama, bueno, ¿cómo estás viendo toda esta situación política desde tu punto de vista también como una mujer del conurbano? La verdad que es una situación muy triste, porque estamos a punto de celebrar algo tan importante para la patria como los comicios y se ve ensuciado con todas estas cosas que si bien son estructurales, porque no es nuevo ni es una novedad de hoy que está pasando esto, lamentablemente este gobierno se ha visto en situaciones grises en varias oportunidades, pero es en este momento que es trascendental, donde se va a definir una elección en pocos días, realmente es como un golpe, ¿no?, hacia la sociedad. Por un lado para ver qué se votó y por el otro lado para ver qué vamos a votar. Yo creo que aprovechemos, lamentablemente, que es lo único positivo que podemos sacar de esta situación, es tomar conciencia y empezar a mirar, porque la población, todos, de alguna u otra forma, están metidos y estamos metidos en los problemas diarios. Entonces la gente no tiene tiempo de pensar, la gente está solucionando lo inmediato, lo urgente, y no hay tiempo para lo importante. Y un país que no define lo importante, lamentablemente no tiene buen pronóstico. Somos en este momento un paciente que está en riesgo, ¿verdad? No la democracia, porque la democracia todos los vamos a sostener, porque es el espíritu argentino. Argentina es un país que ama la democracia, y la ama porque la ha sufrido, porque la ha perdido, entonces la puede valorar. Pero es triste lo que nos pasa. Hay una encuesta, fíjate, del señor Subán Córdoba,
que dice que la imagen negativa de Javier Gerardo Milei es del 63%. De Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de 60, y vuelvo a repetir, imagen negativa. Y de la señora Karina Milei, 73%. Sí, sí, lo he visto. Obviamente, siempre hay mucha expectativa cuando inicia el gobierno, a medida que transcurre la gestión, va suscitando problemas en todos los gobiernos, entonces baja un poco. Pero la verdad que ha bajado estrepitosamente, ha caído, se ha desmoronado la imagen, pero esto pasa porque no ha tomado decisiones. Problemas hubo en todos los gobiernos, pero en este momento no se resuelve. Y cuando vos lo tenés tan cerca, más que salpicarte ya te embarra. Entonces tendría que haber tomado algunas decisiones importantes. Y en ese barro que decís, bueno, Pilar es un lugar muy importante en la geografía de la provincia de Buenos Aires. Sí. Evidentemente hay calles de barro, hay bonaerenses que quieren un cambio. Sí. ¿Cómo ves ese mensaje de los políticos? ¿Llegan a la gente del barro realmente? Y yo creo que Pilar es un lugar privilegiado porque tiene varios parques industriales, eso hace que crezca la población, también eso hizo que haya más universidades. Entonces es uno de los países que hace, te diría para el 2000, creció mucho Argentina en el mundo, la ciudad de Pilar, por el tema industrial. Pero ¿qué es lo que está pasando? Gracias a Dios tenemos un intendente que realmente tiene gestión, es una persona que se ocupa del distrito, que eso es importante. Se ha tomado el tiempo de estar con los vecinos, hacer relevamiento, realmente tiene una linda gestión y ha trabajado mucho, realmente se hicieron asfaltos. Obviamente no se llegó a hacer todo lo que se ha querido, porque todos queremos para nuestro pueblo que esté perfecto, ¿no es cierto? Yo soy nacida ahí, así que quiero mejorarlo, pero cuando yo recuerdo que era chica, vivía a 4 cuadras de la plaza y era de tierra la calle de Tosca en ese momento. Y hace años que está asfalto, cloacas, agua corriente y demás. Que más allá que la infraestructura es el avance del pueblo, pensemos en la salud. Porque un pueblo que tiene cloacas y que tiene agua potable no tiene enfermedades. Y eso es importante, muy importante el tema de la salud pública. Después que venimos de una pandemia, ¿verdad? Realmente se nota que si bien tiene problemas, obviamente, porque siempre el presupuesto es escaso para la cantidad de necesidades que tiene la población. Pero se está haciendo cosas. Y la verdad que ganó por arriba del 60%. Así que eso quiere decir que el pueblo le ha demostrado lo que él ha hecho. Y te quiero preguntar, bueno, vos sos martillera pública y sí. Conoces cómo está el área, sobre todo escrituras y todo, en la provincia de Buenos Aires. Sí, el tema de tierra... ¿Se ha bajado, se ha subido? ¿Cómo? Es bastante especial, porque ¿qué es lo que está pasando? Se nota el problema económico, porque... Claro. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo quiere tener sus papeles en orden, quiere tener su casa escriturada. Claro. Pero a veces no se llega, siempre hay una urgencia, una contingencia, y nunca se llega a hacer una escritura que a lo que están los salarios hoy es algo oneroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto vale hoy una escritura? Y depende de la evaluación fiscal, depende del agrimensor, depende de un montón de cosas. Entonces, como es algo caro, la gente lo posterga. Entonces, por ahí hay 2 o 3 generaciones viviendo en la misma casa y nunca se hizo una sucesión, nunca se traspasó una escritura, o hay posesiones, o hay la ley Pierri. Hay un poco ahí un mundo, un conjunto de cosas impresionantes. El que hizo la ley famosa Cada familia en su lote, en la cual en el gobierno de Eduardo Alberto Duhalde se hizo una gran campaña. En ese momento era la famosa Secretaría de Tierras de la provincia de Buenos Aires. Los gobiernos que siguieron en la provincia lo siguieron, pero por ahí se ha bajado un poco ahora esto que decís vos. Sí, pero por un tema económico. Es un tema económico, porque las familias sí quieren tener su propiedad escriturada, claro, y estar tranquilos y dormir tranquilo con tener todo regularizado. Pero es un problema económico. Lamentablemente es eso, porque no conozco a nadie que no quiera tener sus cosas en orden. Después sí surgen problemas, como en todos lados, ¿verdad? Cuando se publica el edicto y aparecen herederos, o hay, no sé,
el tema de las posesiones que se fueron vendiendo y después ya se pierde la trazabilidad y hay que acomodar un poquito las cosas para encontrar realmente cómo son, ¿no? Cuál es el origen, cuál es la realidad. Pero siempre es un tema económico el tema de las escrituras. Bueno, Nicolás, el Congreso, te lo he preguntado en otra oportunidad, está cambiando por supuesto su rumbo a partir del 27. Con este golpe hacia el gobierno, con la salida de Esper, también está cuestionado, vamos a decirles, Lorena Villaverde, una diputada nacional relacionada también a Fred Machado por su primo, el señor Sicarelli, que se han sacado fotos inclusive en el recinto, y Martín Soria también ha denunciado a Lorena Villaverde, porque son todos de Río Negro, donde también Alberto Bereltinet tiene alguna cosita también que ver. Pero ¿cómo imaginás esa Cámara? Ya la campaña en general está polarizada en dos sectores: Libertad Avanza y Fuerza Patria. Los dos se complementan, se autoalimentan, como pasó en su momento con el PRO y Fuerza Patria, Unidad Ciudadana antes. Lo que pasa es que no hay un trabajamiento generacional, no hay un recambio generacional. Lo que hay es... ¿Puede servir ese corredor del medio donde está Santiago Gabriel Cunio como candidato y está apareciendo como... Yo veo que hay una tercera fuerte vía que se está construyendo en la imagen de Santiago. En otros sectores es para dividir. La idea es que esa tercera oposición o esa tercera vía, si sigue creciendo, va a tener una complejidad en la elección del 26. ¿Por qué? Porque vemos que lo que está proponiendo es la semejanza de lo que lo propone Esperanza Nacional. Claro. En su totalidad, cuando habla de que de cambio de constitución, el cambio tributario, el cambio... Está hablando de cosas que nosotros propondríamos también si llegamos al Congreso en algún momento, pero la creciente imagen de Cunio se revela más por lo que pasó con lo que dijo hace 5 años atrás, o un poco más también. Y un poco más también. Que se empieza a dar cuenta a la sociedad de que esto termina mal. Claro. Ojalá termine por las vías constitucionales, pero el escenario cada vez es más problemático y complejo. Cada vez más nubarrones. Y más por lo que está empezando a negociar Petri con defensa, más lo que la nueva deuda que están pidiendo, más... Y fíjate un detalle que yo lo decía los otros días, cómo se van del gobierno todos, porque Bullrich va de senadora nacional en la capital, Luis Petri va de candidato a diputado nacional por Mendoza. Exacto. El señor Sebastián Pareja, que es apoderado de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, por Loma de Zamora, va en la lista de la Libertad como candidato a diputado nacional. El señor Alejandro Carrancio, que es otro de los apoderados, también va como diputado nacional por la 5ª sesión electoral Mar del Plata. A ver, ¿qué quiero decir con esto? No hay cuadros, claramente Claro, no hay cuadros, que tienen que estar poniendo gente de otros están roles. Viendo algo, Claro. que algo puede suceder en los próximos meses. Claro. A ver, van primero por los fueros. Y siempre aparte, claro, ese es el detalle. Van primero por los fueros. Pero, segundo, porque el modelo está agotado. Claro. Tercero, porque saben que ya no hay más financiamiento internacional. Sí, porque eso... Y cuarto, porque saben de que no tienen más cuerda para ajustar. Cuando vos no tenés más cuerda para ajustar, ya lo vivimos en el 2001. O queda helicóptero, o juicio político, que me inclino más por el juicio político, y tendrá que haber una transición. Un juicio político con una comisión de juicio político que, como siempre mencionamos, históricamente es una comisión que en algún momento iba a presidir la diputada nacional Marcela Pagano, colega periodista, que está en el bloque Coherencia y que ha roto filas con el gobierno y que le viene votando todo en contra, como también pasa con el señor Sago del bloque MIC, que está con Roberto Falcone y otros legisladores. ¿Y qué pasa? Cada vez que hay una votación, como viene ocurriendo en la Cámara de Senadores y ocurre en la Cámara de Diputados,
Claro, hay temas sensibles para el gobierno, como los DNU y avalancha de temas, en la cual el gobierno viene perdiendo por goleada. Y con este dibujo de legisladores, de acá hasta el 10 de diciembre, porque falta mucho, con un Toto Caputo que va a Estados Unidos y siempre viene que él llamó desde allá para decir, escúchame, más allá de la encuesta que acerca el señor Santiago Caputo al presidente, veamos que no podemos viajar con un expert que es narcodiputado. Yo creo que tampoco lo podemos hacer con la señora Karina. Mirá, lo llamaron más que nada para subordinarlo y decirle no vendas más, porque si no te vas a quedar sin capitales y voy a tener que volver a financiar. Lo que no está queriendo Donald Trump es financiar a la Argentina. Disculpame, Nico, pero hay que voy a hacer acá un paréntesis. No puede ser que un país como Argentina, que tiene un PBI del 1% del global, tenga el 37% de la deuda del patrimonio del fondo tiene prestado. Nosotros tenemos el 37%. No es representativo para un país que tiene el 1%. Y aparte este directorio del Fondo Monetario Nacional, Fondo Monetario Internacional, cuestionado por los préstamos que se hicieron desde la época de Macri. Pero ¿sabes qué pasa, Puma? Que el origen de la deuda, que empieza todo con Mauricio Macri, con 44.000 millones de dólares, antes. Argentina pagaba en el Fondo Monetario Internacional el 1%. Claro. Con Lagarde cambian el estatuto, que lo cambian para Argentina. Lo cambian y pasamos a pagar un 35%. Claro. Como país emergente. Entonces, cuando Milei decía, el que va al fondo como título de bancarrota, de falco, lo que sea, siguen pidiendo, y hoy tenemos una deuda, más del 67% de la deuda externa es en dólares, con el Fondo Monetario Internacional, sin contar los fondos buitres del Club de París, el BIR y otros fondos. Y no aprobados por el Congreso. Donde pidieron plata. Bueno, todo tiene que pasar por el Congreso. Por eso. En préstamos, lo que sea. Yo me había escrito aquí, dicen, drenan los dólares de Milei. Le entran balas al gobierno de Milei para mantener bandas nada más. Las bandas cambiarias, no las otras bandas, que hay varios en el gobierno. Pero en las aplicaciones, por ejemplo, cuando vos pedís algo, las famosas aplicaciones, ya está bajando el consumo. O sea, ya no hay trabajo en eso. Que esa es la otra cara de la moneda. Claro, bajaron la situación laboral de los pibes que se dedican a eso. Bajaron la inflación a fuerza al bajar el consumo. Eso. Claro. Lo que pasa es que vos tenés dos inflaciones. Vos tenés la inflación en dólares y la inflación en pesos. La inflación en dólares es la de macroeconomía, que es la que te intentó bajarle la brecha. Pero la inflación en pesos se traslada con el dólar. Porque la única moneda de cambio que se refugia el pueblo argentino es en dólares. Una moneda que en el mundo ya no vale. Acá está sobrevaluada. Claro, y cuando devalúa con la devaluación primera que hizo Caputo, termina achicando el bolsillo del argentino porque no tiene consumo. Por eso hoy ves que no hay plata en la calle. Porque sacaron los pesos circulantes y los metieron en dólares para pagar deuda. Para ir cerrando, bueno, esta semana se celebra el Día Mundial justamente relacionado con el tema psiquiátrico, la enfermedad mental, y aumentó la demanda de psicólogos y psiquiatras, las curiosidades del diván de muchos argentinas y argentinos que están muy mal, como está usted del otro lado seguramente a esta hora. Y los inquilinos en baja, 58,6% de los contratos tienen 2 años, el 21,1% 3 años y el 10,4% por 1 año. El 37% enfrenta aumento cada 3 meses y no saben cómo pagarlo. En Cava el 88,4% de inquilinos paga expensas, las deben. Y uno de cada 6 hogares tuvo que mudarse por no poder abonar el alquiler. Esta es la situación social que tenemos en la Argentina semana tras semana en la semana del Spergay.
Lo hemos titulado así. Gracias Cecilia, gracias Nicolás. Gracias a vos por invitarme. Habernos acompañado en el día de hoy. Señoras, señores, como siempre decimos, tus escapadas los fines de semana en la provincia de Buenos Aires, visita San Pedro. Bellezas naturales, sol y espacios para tu paz interior. San Pedro, ciudad capital de voces. Por supuesto, de la República Argentina, Lalomir, Fernando Bravo, Mónica y César. Ciudad para la familia UNITA. Con ustedes, dentro de 7 días, nos reencontramos acá, en esto que es Martingala Parlamentaria, por la pantalla de Canal 22. Gracias. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor.